Vamos a dar comienzo a la reunión de hoy, agradeciendo a todos nuestros invitados especiales, los señores embajadores, las señoras consocios, de modo entonces que vamos a hacer el saludo memorial a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Adelante, Jesús. Bueno, muchas gracias. Vamos a pedirle al secretario honorario, el doctor Federico Carenzo, que procedamos al informe de la Secretaría. Muchas gracias. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside la reunión virtual del miércoles 4 de agosto de 2021, correspondiente al segundo año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. Recordamos hoy la fecha patria de la República del Perú y el aniversario del día de la asunción al trono del Reino de Marruecos de Su Majestad el Rey Mohamed VI. Por tal motivo, nos acompañan nuestros invitados de honor, el embajador de la República del Perú, señor John Peter Camino Cano, y el embajador del Reino de Marruecos, señor Fares Tassir, quienes nos dirán unas palabras, luego de que nuestros consocios, José Urtubey y Sergio Huitis, hagan una referencia a tan significativas fechas. Luego de las palabras de cada uno de los señores embajadores, nuestro presidente, Juan Llamazares, agradecerá la presencia de los mismos en nuestro club. Nuestro invitado y orador de la fecha es nuestro amigo y ex socio del club, doctor Alejandro Fargosi, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Nos hablará sobre libertad y ley. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. El próximo miércoles 11 tendremos como orador a otro socio del club, el licenciado Teddy Caragosian, quien nos hablará sobre Mochila Argentina, el inicio de la salida del estancamiento argentino. Avisos parroquiales. Hoy es el Día del Rotario Argentino, fecha del nacimiento del único argentino que llegó a ser presidente de Rotary International, nuestro querido y recordado Luis Vicente Giai. Hoy contamos asimismo con la presencia de nuestra querida Graciela Acher de Josephson. A propósito de su visita, quería comentarles que hemos recibido del señor gobernador del distrito, Vicente Rocasalva, una sentida nota de pesar por el fallecimiento de nuestro querido consocio Leopoldo Josephson, la que se entregó personalmente a su familia. También hemos recibido una nota de Graciela Josephson, dirigida al señor presidente de nuestra Junta, que dice así: les agradezco con el corazón el tan sentido homenaje a mi marido Leopoldo. Desde su ingreso, hace más de 45 años, disfrutó de cada reunión, convención y conferencia de distrito. Tuvo una verdadera vocación de servicio y honró el compañerismo. En nombre de mi familia, va mi agradecimiento a un hombre de honor. Con afecto especial, saludo en usted a todos los rotarios de su club, cuyas reuniones de los miércoles Leo esperaba ansioso. Muchas gracias, Graciela, por tus meditadas y sentidas palabras. Queridos amigos, esto también es Rotary. Hoy contamos asimismo con la presencia de Arna Cermesoni del Rotary Club de Punta Chica. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Muchas gracias. Invito ahora al consocio José Urtubey para que nos diga unas palabras alusivas a la recordación de la fiesta patria de la República del Perú. Bueno, muy buenos días. Quiero agradecer especialmente a la Junta Directiva del Rotary Club, a nuestro presidente Juan Llamazares, a nuestro secretario honorario Federico Carenzo. Bueno, aprovecho para saludar al
invitado especial, Alejandro Fargosi. Y particularmente para mí es un honor acompañar y presentar a don John Peter Camino Cano, un amigo, presidente, diplomático, embajador del Perú en la Argentina, para conmemorar o recordar esta fecha tan importante que es la de la independencia del Perú, aquel 15 de julio de 1821, donde ya los principales 300 vecinos ya daban una expresión absolutamente vivaz de lo que terminaba siendo el 28 de julio de 1821 el reconocimiento de esta independencia en presencia de nuestro héroe de patria, el Libertador San Martín. Esta proclama de la independencia que se hizo en la plaza principal de Perú, sin lugar a dudas, fue también un acto, como todos aquellos actos revolucionarios que nos dieron a Latinoamérica, a los países que hoy conocemos, que gozan de democracia, que gozan de libertad. Y seguramente en este momento tan difícil del mundo y de Latinoamérica, es bueno recordar esos hechos históricos y a nuestros héroes y a nuestros principales referentes históricos, porque seguramente, más allá de que vivimos en democracia, recordar la libertad, recordar el sometimiento a la ley, es algo que nos va a hacer bien a todos hoy en la Argentina. Por eso también sé que Alejandro Fargosi se va a referir a estos temas. Creo que nada más adecuado que poder celebrar junto con nuestro amigo don John Peter Camino Cano esta fiesta. Así que muy orgulloso de presentarte, además de que es un gusto para mí verte, John. Adelante, Peter, por favor. Muchas gracias al Rotary Club de Buenos Aires, a su presidente, el señor Juan Llamazares, a Federico Carenzo, gran amigo, a toda la junta directiva por este homenaje que se hace el día de hoy para recordar el bicentenario de la independencia del Perú. Quiero agradecerle también a José Utubey por estas palabras que de alguna manera nos ayudan a ver la relevancia que tiene esta fecha, ¿no? Como sabemos, el nacimiento del Perú a la vida independiente es un proceso que está estrechamente ligado a Argentina en la figura del general José de San Martín. Lo que los peruanos recordamos en nuestro Día Nacional, como dijo José hace un minuto, es precisamente al libertador José de San Martín proclamando la independencia del Perú un 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. Esto luego de casi un año que habían llegado la expedición libertadora de San Martín a las costas del Perú. Era el principio del fin de un largo proceso de emancipación que terminaría, como sabemos, 3 años después, en 1824, cuando se derrotaron a los ejércitos realistas en Ayacucho. Esta es una fecha muy, muy importante, no solo por el tema de ser estos 200 años, es una fecha de reflexión definitivamente del inicio de un proceso de construcción de nuestra república sobre ideales de libertad y de justicia, ¿no? Es una fecha en la que recordamos a las generaciones de peruanos que han trabajado por consolidar nuestra nación y nuestra identidad nacional, y también es una fecha importante también porque nos recuerda los importantes lazos de amistad que existen entre Perú y Argentina. Son 200 años de vínculos muy sólidos entre nuestros países, es una historia común realmente signada por convergencias y por una solidaridad muy importante entre ambos países. Por ello yo solo quiero agradecer al Rotary Club y a las distintas instituciones argentinas que han hecho una serie de homenajes por el bicentenario nuestro durante todo este mes de julio y agosto, y quiero agradecerles y simplemente decirles que todo esto es una muestra realmente de estos enormes lazos de históricos que tenemos entre ambos países en la figura del general San Martín. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, señor embajador. Apreciamos enormemente sus palabras. Ahora le daríamos la palabra a su excelencia, el señor embajador del Reino de Marruecos. Muchas gracias. Perdón, faltaba la presentación de Sergio Huitis. Disculpen. Gracias, señor presidente. Perdón. Amigos,
No, por favor. Buenos días. Hoy, como bien dijimos, nuestro club rinde homenaje a la celebración del 22º aniversario de la asunción al trono de Su Majestad, el rey Mohamed VI de Marruecos, perpetuando así una tradición de más de 380 años desde la instauración de la dinastía alauita. También se cumplen 61 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre la Argentina y el Reino de Marruecos, que siempre se han mantenido de una forma cálida, cordial y de mutuo respeto. En 1956, Marruecos logra su independencia después de 44 años de protectorado francés. Ubicada en África del Norte, recibió la influencia cultural de bereberes, árabes y europeos. Una de las primeras llegadas organizadas de marroquíes a Sudamérica fue en el año 1810, que llegaron a Manaos, Brasil, provenientes de Tánger y Tetuán. Continuó esa migración hasta 1910. Luego se produce otra oleada inmigratoria durante la década del 50 y el 60. Marruecos y América Latina comparten un patrimonio lingüístico y cultural similares por la presencia española en ambos lugares. Al asumir el rey Mohamed VI en 1999, realiza sucesivas reformas para modernizar el país, logrando una importante inclusión en el mundo moderno actual. En el 2004 recibimos la visita en nuestro país del rey Mohamed VI, donde se firmaron varios acuerdos de cooperación mutua. Es un honor y un placer para nosotros compartir este día con el embajador Fares Yassir, así que bienvenido a nuestra casa. Ahora sí, le cedemos la palabra a su excelencia, el señor embajador. Muchas gracias, señor presidente Juan Llamazares. Señor Sergio Itis, gracias por estas palabras sobre mi país. Y saludo desde aquí a todos los miembros de la Junta Directiva de Rotary Club y agradezco por hacernos miembro honorario de vuestro club. Así que este gesto es un gesto de hermandad que agradezco muchísimo en nombre de mi país y del gobierno de Marruecos. Marruecos, como todo lo que se ha dicho es cierto, la ubicación geoestratégica de Marruecos hace de él un país bereber, como ha dicho Sergio, pero también africano, y no deja de ser árabe, también musulmán, y no deja de ser mediterráneo, pero atlántico como Argentina. Así que son caras visibles de Marruecos. Las relaciones con Argentina son excelentes. Las relaciones comerciales, estamos peleando para alzar el nivel del intercambio comercial, cooperación técnica, científica con Argentina a nivel de las, digamos, relaciones políticas excelentes. El apoyo entre Argentina y Marruecos a nivel de las instancias internacionales, en la ONU, en los organismos internacionales, es un intercambio de apoyos excelente. Esa relación ha demostrado que a Marruecos el año pasado presentó 29 candidaturas a puestos de alto nivel y con la ayuda, claro, de apoyo de Argentina y de muchos países amigos, los hemos realizado 100%. O sea, 100% de las candidaturas que presentó Marruecos las ganó todos. Y 80% de ellas son de derechos humanos, en las instancias de derechos humanos. Y es un punto que tenemos también en común, esa lucha que lleva Argentina desde muchas décadas atrás. Marruecos las lleva dentro de las instancias internacionales. Así que Argentina y Marruecos tenemos mucho en común, bien dicho por Sergio. Tenemos el acervo cultural resultó fruto de la colonización española, pero también ese vínculo que siempre ha existido. Yo diría más que el primer pie que ha pisado el continente americano fue un aventurero marroquí
con la conquista o la llegada de los españoles a América, llegó en un barco al sur de Florida en 1654. Y de ahí empezó porque como dominaba muchos idiomas, se han matado todos los españoles, pero como él dominaba idiomas, tenía inteligencia de captar los idiomas que se hablaban en su momento, y vivió casi 50 años como traductor en la América. Y luego la inmigración, especialmente judía marroquí, que vino de Tetuán, y a Brasil y luego a Argentina. Eso tiene la gran ventaja de, sin querer, la demografía es lo que es. Así que argentinos que llevan sangre de Europa que lleva sangre de los árabes, y la mayoría de los árabes de Europa fueron desde Marruecos. Así que me paro aquí y digo muchísimas gracias por este homenaje a mi país, y desde aquí saludo a mi gran amigo, el embajador de Perú, Peter, me sumo a sus palabras, y los dos os decimos muchísimas gracias por abrirnos este espacio, vuestros abrazos, así que le cedo la palabra. Muchas gracias al presidente. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, que las he escuchado con gran simpatía, recordando a que mi padre fue embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial, visitando la capital de Marruecos allá por 1962. Así que gracias por tener este recuerdo. Bueno, continuamos entonces con nuestra reunión. Vamos a hacer sonar nuestra campanita ceremonial y le cederíamos la palabra entonces a Clara Mariño para que haga la presentación del caso. Adelante, Clara, por favor. Presidente, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, Becher y Asociados, Bertora y Asociados, Capital Markets Argentina, Casaña Abogados, Colonia Express, Iribarren Castex Pols Abogados, Lanuse Consultores, Libertador Hotel, Medicals, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Radio Mitre, Recuperos y Mandatos, Rutini Wines, Saraco, Silver Cloud Advisors, SMS Latinoamérica, San Martín, Suárez y Asociados. Nuestro orador de hoy es el doctor Alejandro Fargosi, abogado y asesor de diversas empresas, bancos, financieras y empresas de servicio públicos y privados, tanto en la Argentina como en el exterior. Fue miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidente de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, fue también presidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Comunicaciones, es autor de numerosos artículos y notas de doctrina, y además profesor de grado y posgrado de la UBA, Salvador, Universidad Católica, Austral y San Andrés. Alejandro, es un gusto escucharte. Muchas gracias Clara. Para mí es un honor múltiple, estar pudiendo hablarles a todos ustedes, que además son amigos. Es el Rotary por un lado, son amigos por el otro. Una cosa es haber sido miembro del Rotary y otra cosa haber sido amigo, me sigo considerando tal. Es un honor que estén presentes los embajadores de Marruecos y Perú. Y voy a tomar una libertad, y es corregir mínimamente al embajador del Perú. Perú no es amigo de la Argentina, Perú es hermano de la Argentina. Es hermano de nacimiento y es hermano de conducta. Pero el Perú es un país, probablemente es el país más hermano de la Argentina que existe. Así que su presencia me hace especialmente feliz.
queda a disposición de él para lo que pueda servirle de él al Perú, precisamente. La culpa de que yo esté acá es de Llamazares, que fue el que tuvo esa idea el otro día que nos encontramos en la calle. Así que espero que si hay recriminaciones, no solamente recibirlas yo, sino también que se las hagan sentir a él. Sobre todo en un tema tan doloroso. Hoy estaba mirando una foto que tiene varios años, de una reunión del club, y todo tan bien, tan contento, tan prolijo, y desapareció, porque la foto no era del Rotary Club de Buenos Aires, era del Rotary Club de La Habana. Y de repente me puse a pensar, lo hice a propósito, porque me ha entrado bastante con los días, con los meses que han transcurrido, el miedo de no parecernos a Venezuela, sino parecernos a Cuba, porque por esos avatares del destino, parte de mi familia cubana, de hecho mi madre era cubana, con lo cual conozco el caso muy de cerca, y sé que de una manera prácticamente imperceptible, de repente se encontraron en un infierno y del que no salen desde hace 60 años. Esto es algo que a nosotros nos puede llegar a pasar, y esa imperceptibilidad de los cambios es algo que ha sucedido con el tema que quiero conversar con ustedes hoy, que es la libertad a la que nuestro himno canta repitiéndola, pero que en los hechos no la tenemos. La realidad es que en los hechos no la tenemos. Yo tuve el placer de ser adjunto, primero alumno en el doctorado, y después adjunto de Marco Aurelio Risolía, que fue un famoso abogado y juez de la Corte Argentina, que destinó su tesis doctoral al tema del contrato. Él la tituló Soberanía y crisis del contrato. ¿Por qué? Porque la teoría de él era que con la mejor de las intenciones, y de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, con las mejores intenciones, los legisladores del mundo, porque esto no ha sido un fenómeno argentino, es un fenómeno universal, que de hecho nace en Europa de la primera posguerra, han ido limitando la libertad de los individuos y poniendo al Estado cada vez en un rol más preponderante. Esto ha sucedido para paliar los efectos, como digo, de la Primera Guerra, después fue para paliar los efectos de la crisis del 30, después fue para paliar los efectos de la Segunda Guerra, permanentemente para paliar el efecto de algo, y lo único que se logra, por lo menos en el caso nuestro, es una progresiva destrucción de todo el aparato productivo, de todo el aparato generador de empleo. Ha salido de empleo y de educación, ha salido íntimamente ligados, ¿no? Ha salido ayer o antes de ayer la noticia de que Toyota no pudo contratar gente por problemas de falta de instrucción de esas personas, y hay, aunque es un dato secreto, hay datos de que hay casos de búsquedas de 1000 empleados, no puedo dar más datos de esto, pero de 1000 empleados, de los cuales solo se pudieron contratar 500, repito, buscaban 1000, se presentaron 38.000 y se pudieron contratar 500 por falta de nociones de respeto, nociones de obediencia al jefe, capacidades de lectura. Estamos en un punto muy bajo y especialmente proclive a la generación de una autocracia o de una pseudodemocracia en la que domina una o dos personas, porque nunca son más. Y esto tiene que ver de manera directa con un terreno legal que ha serruchado de alguna manera los pilares de la Constitución. La Constitución nuestra es prácticamente idéntica a la Constitución norteamericana en lo que hace a la protección de la libertad, pero el problema es que nosotros no tenemos una práctica de protección de la libertad. Nuestros jueces, de manera sistemática, y probablemente imperceptible también, y no querida en sus efectos negativos, no cuestionan la intención, pero nuestros jueces cada vez más penetran en el ámbito individual y lo hacen de dos maneras. Lo hacen metiéndose a decidir, y lo prevé el mal código civil actual, dictado por Cristina Kirchner, pero lo prevé el mal código civil actual, y ya venía ocurriendo desde antes, esa vocación de meterse en la voluntad de las partes. Pero eso sería lo de menos. Lo más terrible es que la tendencia ha sido también progresiva en la Argentina, y hoy en día ya es increíble, de cómo no protegen las libertades individuales nuestras. Yo siempre hago el desafío, y sería interesantísimo hacer algún tipo de programa, se lo dejo picando
aclara algún tipo de programa en algún ámbito, no sé si televisivo, pero sí en algún ámbito, de nombrar un problema y buscar dónde está el origen. En casi todos los problemas graves que tiene la Argentina hay un sistema judicial que se ha equivocado al actuar o que no ha actuado. Esto se le aplica desde el vacunatorio BID, que sucedió el otro día, hasta los impuestos confiscatorios o la existencia de reglamentaciones que son realmente escandalosas en lo que hacen a meterse con la vida de la gente. Ayer, sin ir más lejos, a raíz de un tema profesional, me enteraba que en un municipio cobran un derecho especial por alero. Alero, o sea, esa parte del techo que sobresale del filo de la pared, por alero se paga más impuestos que sin alero. O sea, los extremos a los que llegamos en la Argentina son inenarrables y los conocemos y sufrimos porque tenemos relación directa con el sistema, por llamarlo de alguna manera. Llámense los empresarios y llámense los abogados, a los que muchas veces el resto no nos cree, porque pareciera, cuando decimos que no se sabe cómo puede terminar una cuestión, un litigio o una actitud estatal, pareciera que lo que estamos tratando es de curarnos en salud y no asumir nuestra responsabilidad. Y la realidad es que, desde mi punto de vista por lo menos, es que los márgenes que tenemos de inseguridad son brutales. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia ha sido recortar tanto la libertad individual que invertimos la regla. Es interesante cuando uno da clases en la facultad preguntarle a los alumnos, que en definitiva vienen con la cultura percibida en su casa y percibida en el medio donde se criaron y recibida, en teoría, en la escuela, preguntarle a los alumnos cómo creen ellos que puede actuar un ser humano, si el ser humano en la Argentina, si el ciudadano, el habitante, tiene derecho a hacer lo que quiere salvo lo que está prohibido, o si debe hacer lo que se le permite. Y todo, no todos, pero digamos un porcentaje muy grande, cree que estamos habilitados para hacer aquello que tenemos permitido, cuando la Constitución y la lógica y el sentido común y la historia y los cientos de millones de personas que murieron peleando por la libertad a lo largo de, ¿cuánto? 10.000 años de historia que tenemos registrada, o 8.000, llegaron a la consagración del principio inverso, que está en la Constitución, y es que nos está permitido absolutamente todo, salvo aquello que está prohibido. Y lo que está prohibido no puede el gobernante, el legislador o el juez ampliarlo. ¿Por qué? Porque la regla en el individuo es la libertad, y la regla en el funcionario, la regla en el Estado, no es la libertad, es la inversa, es la incapacidad. Todo aquello que no está específicamente previsto, está prohibido. Esto tiene rebotes incluso terribles cuando uno escucha al presidente de la nación actual, abogado, decir que los jueces pueden ser limitados en su duración porque no está prohibido que sean limitados. No, señores, es al revés. El Estado, más allá de otro detalle de la Constitución, que después si quieren charlamos, el Estado no puede hacer lo que se le da la gana salvo que lo tenga prohibido. No puede hacer, es al revés, solo puede hacer aquello que tiene permitido. Esto es imprescindible meternos en la cabeza porque rebota sobre todos los aspectos de nuestra libertad y ha llegado a su epítome, desde el 19 de marzo del año pasado, ha llegado a su epítome en lo que un grupo de personas denominamos infectadura, y es el establecimiento de una cantidad de limitaciones que perfectamente se pueden organizar de manera legal, pero que el gobierno, y el país lo aceptó, porque lo aceptó también la oposición, las ha instaurado con un sistema de, digamos, autocracia, que es inconcebible que sigamos admitiendo después de un año y meses, ¿correcto? O sea, el tema de la libertad no hace solamente a ganar plata. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros analizamos el tema de la libertad, y los liberales, yo me considero liberal en todos los aspectos de la vida, cuando analizamos el tema de los liberales, uno tiende a creer, primero, que es un tema económico, o sea, que tiene que ver con la economía. Por supuesto tiene que ver con eso, pero la economía se organiza en base a leyes, no se organiza en base a teorías. Las teorías no son obligatorias. Uno con la teoría no discute frente a un juez. Discute frente a un juez o frente al Estado con una ley. También pensamos en la libertad, obvia e imprescindible, política. Pero una vez más, la libertad política puede ser muy libre de los diputados de decir lo que se les da la gana, o de organizar los partidos como quieran, pero uno está atado, por ejemplo, a no poder exportar, a no poder importar,
Eventualmente puede llegarse al extremo, y estamos llegando al extremo, de que ni siquiera podemos elegir la forma en que son educados nuestros hijos, porque la intromisión del Estado en la currícula de las escuelas primarias y secundarias es cada vez más brutal. O podemos, para que no parezca que solamente miro el sector del kirchnerismo, quiero ser muy equilibrado en esto, debo ser muy equilibrado en esto. Hoy en día los porteños pagamos impuestos para que alguien les enseñe a los chicos a sacarse la segunda ruedita. Tema que es de los padres. O sea, el Estado no tiene por qué meterse a enseñar a los chicos a andar en bicicleta o ocuparse de la mascota del vecino. A mí me parece espectacular que todo el mundo tenga mascotas. Amo los perros, ¿no? Pero si tengo un perro me ocupo yo, no tengo por qué pagarle el perro al otro. Todas estas cosas que parecieran no tener que ver directamente con la libertad, tienen que ver directamente con la libertad. Y no son únicas de la Argentina. El problema que tenemos es que en nuestro caso tiende a ser un poco excesivo, como nos hemos tomado esto de meternos con el prójimo, siempre en desmedro de ese esquema básico que está fijado en la Constitución, que si hay algo que establece es nuestra libertad prácticamente para todo. Es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. Fíjense que incluso remedios que pueden parecer revolucionarios, que a mí me parece muy bien que cada cual haga con su sexualidad lo que se le ocurre, en el fondo son intromisiones en la libertad. Porque el hecho de que los documentos de identidad se hayan mezclado con las convicciones sexuales de cada cual es una locura. Es decir, termina siendo una intromisión en la privacidad que está también prohibida en la Constitución. Es decir, he llegado a una conclusión que es bastante dura. Nuestra Constitución es un libro, no es una Constitución. Es un libro. Y es un libro por culpa, sobre todo de los jueces, que no la aplican, y por culpa nuestra, de los abogados, que tampoco peleamos todo lo que deberíamos pelear al respecto. En tren de organizar un sistema de responsabilidades, a los abogados nos gusta mucho encontrar quién es el responsable, pongo arriba y en la cabeza de las responsabilidades a la Corte Suprema de Justicia, que es la primera que debe bregar por la aplicación de la Constitución y las libertades. Y después a todo el sistema judicial, incluyendo entre ellos a los jueces, por un lado a los fiscales, vieron que no son parte específica, pero también a la gente. ¿Por qué? Porque una pregunta sistemática que me hacen todos los periodistas con los que hablo a raíz de mis actividades públicas, por llamarlo de alguna manera, me dicen, y bueno, ¿y qué puede hacer la gente? La gente que puede decirlo. Es decir, si nosotros cuando estamos en contacto con un juez, con un funcionario, con un legislador, no le decimos en la cara, con la máxima educación que corresponda, y sea el ámbito en que corresponda, desde un restaurante al que uno se lo cruza de casualidad, o una reunión social, que estamos disconformes con la forma en que nos están protegiendo, yo creo que la cosa solo va a ir en peor. ¿Por qué? Porque hubo un fallo, que vale la pena que lo recuerdo porque me pareció excelente, cuando la Corte de la época de Alfonsín reconsideró la prohibición de volverse a casar con el divorcio. Ustedes recordarán que en la Argentina estaba permitido divorciarse, pero no estaba permitido volverse a casar. La Corte, y fue uno de los primeros fallos que yo sepa en el mundo, dijo que la Constitución se interpreta de manera dinámica. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que vale, ¿qué es la Constitución y qué son las leyes? Son convenciones colectivas escritas, no convenciones colectivas en sentido laboral, son las creencias colectivas sobre lo que está bien y lo que está mal, consagradas de manera escrita. Pero para que los jueces, para que los que hacen las normas, las aplican y las administran, los tres poderes, entiendan qué está pasando debajo de ellos, cosa que parece que solo logran a través de los encuestadores, es importante que nosotros cuando interactuamos con ellos se lo digamos. Lo cual no es un escrache, es decírselo. Sencillamente eso, es decir, che, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es posible que la Corte tarde 5 años para tal tema, 10 años para otro? ¿Por qué no avanza? ¿Cómo es posible que estemos investigando a médicos de una sola persona que se murió, que se llama Maradona, y no estemos investigando qué pasó con decenas de miles de personas que quizás podían no haber muerto? Repito, decenas de miles. Todo esto tiene que ver básicamente con la actitud que se ha impuesto en nuestro sistema judicial y legal, y es, nosotros no somos libres, somos sujetos dominados por el Estado. Y esto no es así. Pero bueno, esa es básicamente la raíz de
mi tesis y de mi preocupación, que no es mía, porque han escrito muchos más y mejores sobre el tema, empezando por Risolía. Así que creo que lo mejor es dejar de hablar y que Clara administre un sistema de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alejandro. Y la primera pregunta es en relación a un artículo que usted escribió hace 2 días en el diario Clarín, a propósito de una idea que lanzó el presidente de la Nación frente a una audiencia de estudiantes, de en el futuro limitar los mandatos de los jueces. Quisiera conocer su opinión sobre esto. Sí, es una barbaridad más. Desde un punto de vista constitucional, el sistema es simplísimo. Todos deben desempeñarse bien, según la Constitución. El presidente puede ser enjuiciado, el presidente, vicepresidente y ministros pueden ser enjuiciados por mal desempeño, y en lo que hace a los jueces, la Constitución dice que durarán en sus cargos mientras dure su buena conducta. Entonces, el argumento del abogado Fernández es, si todos deben desempeñarse bien, y algunos tienen una duración establecida, los legisladores, presidente, vicepresidente, ¿por qué no van a tener una duración establecida los jueces? La respuesta es simplísima, señor presidente y señor abogado, precisamente porque unos la tienen establecida y los otros no la tienen establecida. Esa es la respuesta de índole formal. Lo que la Constitución no permite, no lo permite. Además, hay otro factor, y es que al darle al sistema constitucional las garantías de estabilidad, buen sueldo, etcétera, etcétera, no dije no pagar ganancias, dije buen sueldo, nada más. Al darle la Constitución esas garantías a los jueces, ¿para qué se las da? Porque los jueces están para enfrentar presiones. Acá y en Indochina, en todos los países del mundo, en todos los momentos de la historia del mundo, los jueces han enfrentado presiones de quiénes, presiones de los que tienen poder, que son quiénes, los gobiernos, los ricos y los sindicatos. Gobiernos, ricos y sindicatos son los que pueden presionar, porque una persona individual no puede presionar a nadie, obviamente. Bueno, para resistir esas presiones, que muchas veces son muy duras y a veces llegan a ser mortales, como ocurre desgraciadamente en Venezuela y en Cuba, para enfrentar esas presiones es que se estableció la estabilidad. Es más, si quieren les comento esto. Hace muchos años tuve la oportunidad de recorrer Estados Unidos con un grupo de gente que investigábamos el sistema judicial, y los sistemas de los estados, no del Estado federal, los estados, las provincias de Estados Unidos que tienen sistemas de jueces temporales y elegidos por el voto popular, todos están en desacuerdo. Lo tienen en la Constitución, pero el sistema es pésimo. Primero porque les quita la seguridad de tener que ser reelectos, con lo cual empiezan a negociar para ser reelectos. Y segundo porque salen a buscar fondos para las campañas políticas. Imagínense el desastre que eso significa. Pero bueno, en esencia ese es el motivo por el cual creo que esto que dice el presidente Fernández es básicamente un distractivo para que no pensemos en los problemas. ¿Por qué los abogados no luchan por la plena vigencia de la Constitución en relación a lo que usted ha señalado? Masivamente, es una buena pregunta. Yo tengo una sola ventaja. Debo ser de los pocos que han metido juicios por la plena vigencia de la Constitución, cuando aquello de la democratización de la justicia. Los diarios publicaban que había un montón de juicios, mentira, la verdad que hubo 20 juicios, fuimos 20 personas, personas e instituciones, los que metimos juicio por aquella desastrosa democratización de la justicia que afortunadamente fue rechazada por el Poder Judicial. El tema es, supongo, de carácter psicológico. Primero, los juicios los puede iniciar cualquiera, no solamente los abogados. El resto también son ciudadanos. Es decir, el abogado es tan ciudadano como el no abogado. Ocurre que les saldrá gratis litigar, pero les saldrá gratis litigar porque no se tiene que pagar a sí mismo. Pero también podría un médico, un ingeniero o el vecino de la esquina contratar a un abogado y hacer una demanda cuando considere que su derecho ha sido violado. Hay algún inconveniente extra, que es ¿cuál? Que los jueces tienden a imitar a Poncio Pilatos, o sea, a evitar expedirse en contra del Estado. Esa es una mala costumbre que se ha ido también generalizando a nivel federal y a nivel provincial. Por eso digo que los responsables claramente, los primeros responsables claramente de esto son los jueces.
Esta es una pregunta de un argentino que está varado en Budapest y no puede retornar. Y la pregunta es, ¿cuál es el criterio que fija el Estado para retornar al país? Pues las compañías aéreas reciben de la Argentina quién puede volver y quién no, y está hablando justamente de todos los varados que hoy está. Es decir, ¿cómo es la ley en este sentido? Bueno, una vez más, es un ejemplo perfecto del desastre en el que hemos caído. Es una locura, es un disparate. Tendría hasta que tener consecuencias penales. Pero ¿cuál es el problema? Que los jueces no se atreven. Los jueces sencillamente no se atreven. Lo que está haciendo el gobierno no solamente implica que nos quitan nuestro dinero a través de impuestos confiscatorios, que no es poco, y otras cosas que hacen acá, sino que no le permiten a los argentinos volver a su país. Es una locura. Esta locura la han hecho muy poquitos países en el mundo. Pero el argumento de que lo han hecho otros es algo que en general a mí me pone de especial mal humor, porque lo que hay que copiar es lo bueno, no lo malo. Siempre va a haber otra persona que hace macanas, pero no es cuestión de escudarse en lo que pueda hacer otro país. No voy a generarme enemigos en otros lados, pero esto que está pasando con los argentinos impedidos de venir es una barbaridad. De hecho, con un grupo de abogados y de personas que tratan de pelear esto, hemos organizado un sistema de que la gente se contacte no conmigo, sino con la que lleva el peso de esta organización, y se les da una demanda a tipos para que la inicien, entonces tienen que mandar el poder, pero siempre terminamos en lo mismo. Mientras un juez no se ponga los pantalones, el sistema está solamente constituido por papel y tinta. ¿Y saben qué ejemplo les quiero poner en esto? Un ejemplo que no está lo suficientemente aplaudido y destacado. ¿Se acuerdan cuando al gobierno se le ocurrió apropiarse de Vicentín? Un simple juez provincial, porque ni siquiera era un juez federal, era un juez provincial que tenía un año de antigüedad en el cargo, un hombre joven, al que lo conocían en el pueblo y en la familia, porque ni siquiera era de las dos ciudades grandes de Santa Fe, frenó al gobierno, tuvo el coraje de frenar al gobierno, que es el doctor Lorenzini. ¿Pero saben cuántos doctores Lorenzini hay? Hay pocos, desgraciadamente. Siguiendo con este tema, me llega una pregunta que dice, con respecto a los varados, ¿no debería haber intervención de la Corte? ¿Por qué no se nombró, por ejemplo, defensor del pueblo? Bueno, son dos temas distintos. Por un lado, el defensor del pueblo depende del Congreso, que a su vez depende de las listas mortajas. Yo le llamo listas mortajas las listas sábana. Es un tema muy actual, porque hemos visto lo que es el armado de las candidaturas, y esto de las listas sábanas lo que termina provocando es que el Congreso esté integrado por los que lograron trepar dentro de la estructura partidaria, con artes y malas artes. No está integrado por quienes representan a la gente. Ese Congreso, integrado de esa mala manera, es la que tiene parado el nombramiento de un defensor del pueblo, otra de las vergüenzas institucionales que sufrimos en la Argentina. Pero bueno, cuestión de tratar de votar, de tratar de optar por el menos malo. Con respecto a la Corte, tanto la Corte como los tribunales que están abajo de la Corte, o sea, cámaras y juzgados, no pueden actuar en teorías. O sea, para tomar una decisión tiene que llegarles una causa judicial. Lo que sí podría hacer la Corte, si hay alguna causa judicial, que no tengo el dato, porque me es imposible acceder a ese dato, pero si hay alguna causa judicial de alguien que esté demandando por su regreso a la Argentina, lo que sí podría hacer la Corte es llamar esa causa. ¿Se acuerdan el concepto de per saltum? Con esa manía que tenemos los abogados de hablar en latín, o por lo menos de decir cosas en latín, ya que no lo hablamos de corrido. Bueno, con el per saltum la Corte podría, siendo un caso de gravedad institucional, que lo es, porque esto es como que no lo dejen a uno llegar a la casa. O sea, lo que hay que entender es que no dejar volver al país es peor que llegar hasta la esquina de la calle donde uno vive y que no lo dejen pasar. Es una locura tan monumental lo que está pasando, que yo creo que nos estamos acostumbrando, otra que la ranita hervida. Ya la ranita está hervida, lo que están haciendo es diseccionarla. Pero bueno, esas son las causas. La Corte por ahora no puede intervenir salvo que haya casos. Le leo textualmente una pregunta que dice, ¿es libertad permitir el fraude electoral de la compra de votos con nuestros impuestos?
contesto la pregunta con otra pregunta y después la respondo. ¿Es libertad permitir las candidaturas testimoniales? Si una empresa que vendiese cualquier cosa, comida, zapatillas, anteojos, lo que fuese, hiciese la 10ª parte de lo que hace la política con nosotros la gente, estaría sancionada, presos los dueños. Hay como 2 reglas, desgraciadamente, en nuestra vida cotidiana, y es, poco a poco hemos caído en un status quo, en un estado de cosas, en la que los políticos hacen absolutamente lo que se les da la gana, no tienen ningún límite. Pensemos lo siguiente, nosotros estamos todos, salvo los bendecidos por tener una actividad que en lugar de decrecer, creció con la pandemia, hay algunos, no muchos, pero estamos prácticamente todos, los habitantes del mundo y los de la Argentina en particular, sometidos a ajustarnos el cinturón. Mientras tanto, el Estado, el gobierno, no el Estado, a mí me gusta el sistema norteamericano que hablan del gobierno, porque el Estado es una entelequia que no es nadie en definitiva. El gobierno cambia los modelos de autos, fíjense las patentes de los autos oficiales, siguen viajando en avión como si costase lo mismo que ir en bicicleta, hasta la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, usa el avión como si fuese un auto, y son nuestros los aviones, y después no hay aviones para llevar enfermos de un lado al otro dentro del país. O sea, es todo un relajo monumental que a mí me lleva a preguntarme, ¿dónde están los fiscales? Los fiscales son personas que están precisamente para percibir cuando hay una violación de la ley y actuar. Y para eso cobran, creo que el piso que cobra un fiscal son 300 y pico mil o 400.000 pesos, por ahí anda, 3.000 pesos, tiene su trabajo prácticamente asegurado, no tiene desgraciadamente la misma estabilidad que los jueces, y tiene una cantidad de ventajas muy parecidas a los jueces. Señores, hagan algo, porque por supuesto que los ciudadanos lo podemos hacer, por supuesto que los abogados, que también somos ciudadanos, podríamos hacer algo, pero uno también tiene que ocuparse de sus propios problemas. El trabajo de ellos, los problemas de ellos, son precisamente imponer el cumplimiento de la ley. ¿Imponérselo a quién? Imponérselo al gobierno, imponérselo a los sindicatos, imponérselo a empresas como Aerolíneas Argentinas que hacen lo que se le da la gana. O sea, la Argentina, los únicos que cumplimos la ley somos los ciudadanos comunes, y no mucho. ¿Cómo podemos, aparte de ejercer el voto, quienes somos espectadores de lo que está sucediendo en la Argentina, evitar el camino hacia la autocracia y el servilismo de la justicia frente al poder político? Es una pregunta que yo siempre me hago, sobre todo cuando me retan en mi casa por mi exposición, porque lo de la exposición pública es bastante, no es una cosa, no es gratuita, esto vale la pena compartirlo con amigos como son ustedes. La exposición pública hace perder clientes, hace comerse disgustos, hay organismos estatales que no puedo pisar porque inmediatamente soy discriminado, eso lo empezó haciendo Guillermo Moreno y después lo han hecho otros, pero bueno, evidentemente, si nosotros estamos hablando de temas en libertad y si tenemos todo lo que tenemos es porque otros antes que nosotros se rompieron el lomo, con lo cual lo menos que podemos hacer es algo. Y ese algo consiste en manifestarnos, reclamar, cartas de electores, hablarlo, incluso en reuniones privadas. ¿Para qué? Porque de esa manera se va formando la cultura. Supongo que muchos de ustedes les han pasado lo mismo que a mí, y que uno termina diciendo es que nosotros estamos destruidos culturalmente. Bueno, sí, es cierto, estamos destruidos culturalmente. No estoy hablando de la instrucción, no estoy hablando de saber leer bien o meter la coma donde corresponda. Estoy hablando de la cultura, de las reglas de convivencia. Nosotros hemos perdido, la Argentina ha perdido muchas reglas de convivencia, sobre todo en las grandes ciudades. En el interior más chico es distinto, eso es bueno recordarlo, ¿no? Pero una forma de recuperar la cordura y la cultura es que nosotros, que tenemos la bendición de haber accedido a determinado nivel socioculturo-económico, porque es la verdad, nosotros tenemos en común básicamente un nivel socioculturo-económico privilegiado, nosotros tenemos la carga aquella que se resumía diciendo nobleza obliga. Bueno, si bien no hay nobleza en la Argentina, nosotros que tenemos más que otros, estamos obligados a no callarnos. Por eso remarcaba eso de que si uno está en una comida donde le invitaron y hay un juez que la pasa bomba,
aunque no sea culpable de nada, pero decírselo con educación, decir, yo creo que ustedes están incumpliendo, como conjunto, están incumpliendo sus obligaciones. Y si hay un ministro, lo mismo. Y si hay un radical, o un PRO, o un de coalición cívica, también decirle, muchachos, ¿qué les pasa? ¿No hay un exceso de palomas? Los palomares también, pero no hay que pelear un poquito más por lo que corresponde, no hay que preocuparse menos por las mascotas y más por la gente. Porque de esa manera, que son granos de arena, pero de esa manera se van produciendo los grandes cambios. Si nos quedamos todos callados esperando que tres locos agarren un micrófono y digan algo, la cultura sigue siendo la misma. Alejandro, usted formó parte del Consejo de la Magistratura. La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el actual Consejo que está tan politizado y que se ve en los fallos que a veces permanentemente se ve como un intercambio de favores? El Congreso está integrado, sí, es mala mi opinión. Me llevó más o menos un año enterarme de dónde estaba, o sea, cómo funcionaba, y realmente es un desastre, se lo voy a resumir telegráficamente. El Consejo está en la Constitución, o sea, es obligatorio que exista. Y creo que es bien, está bien que exista, porque si no existiese el Consejo, los nombramientos de jueces serían directamente a dedo presidencial. En este momento de la historia sería a dedo vicepresidencial, ¿correcto? Pero el problema es que el Consejo está organizado por una ley del 2005 dictada por Cristina Fernández de Kirchner, que domina a la Argentina desde hace 15 años, o 16, en el cual hay un abogado de la capital, que era lo que era yo, más o menos independiente, depende del momento, cómo uno lo votan, porque es relativamente fácil hacer campaña en la capital federal. Un abogado del interior que solo puede llegar al cargo del Consejo si lo apoya algún partido político, porque hacer campaña desde Jujuy hasta Tierra del Fuego no lo puede hacer ninguna persona, salvo alguien muy rico y con mucha organización, con lo cual termina siendo en general el abogado del interior radical. Porque los radicales, cuando dan la tarjeta de afiliación, también dan el título de abogado. Creo que casi todos los abogados son radicales. No, hablando en serio, el abogado del interior también está politizado. Después hay 3 jueces, 2 abogados, 3 jueces. Los jueces se dividen, en general hay 2 jueces conservadores y un juez más progre, si es que hay alguien progre en la Argentina, pero digamos, hay 3 jueces. Después hay un representante académico, que tiene un título bárbaro, representante académico, pero no es un representante académico. Es un representante del que domina el gobierno en las universidades. En los últimos años siempre ha sido kirchnerista el representante académico. Puedo hablar más en detalle, pero créanmelo por el momento. Y después está la política, que la política son 3 diputados y 3 senadores. O sea, tenemos 6 de la política, más el representante académico, más el representante del Poder Ejecutivo, ya estamos en 7 de política neto, más el abogado que representa a los abogados del interior, que tiene un corazoncito partidista, porque si no, no podría hacer campaña. Pero saquémoslo, ya de movida tenemos 7 representantes de la política. Eso no, perdón, 8 representantes, sí, 7 u 8, 8 representantes de la política, sobre 13 miembros, quedan 5. Y los jueces y la política tienen una relación que yo nunca, la verdad que nunca me había dedicado. Yo llegué al Consejo en el 2010, me recibí en el 76, o sea que, pongamos 33 años de abogado tenía ya. No tenía la más remota idea de cómo funciona la distribución de poder. La relación entre los jueces y la política es mucho más íntima de lo que parece. Los políticos le tienen miedo a los jueces y los jueces le tienen miedo a los políticos. Y lo que sale es esto. Lo que sale es una gran trenza permanente. La Corte desde hace años tiene un expediente para declarar la inconstitucionalidad del Consejo, para convertirlo en lo que dice la Constitución. ¿Saben lo que dice la Constitución? Dicen que la Constitución dice que el Consejo debe estar formado de manera equilibrada. Ahora con equilibrio creo que es la palabra, no, pero es o equilibrado o equilibrio. ¿Saben lo que dijo la Corte en otro juicio? Son unos genios. Los abogados somos unos genios, porque la verdad que los abogados somos abogados. El único que puede decir que 7 es equilibrado con 3, que es equilibrado con 2, que es equilibrado con 1, es un abogado.
Eso no lo dice un médico, no lo dice un arquitecto, no lo dice un ingeniero. Bueno, la Corte llegó a la conclusión de que el equilibrio al que se refiere la Constitución no estaba violado por esa composición que no son los 3, 3 y 3, que sería la lógica, o 4, 4 y 4. El único equilibrio es cuando 2 tienen frente a 2, como en el fútbol o en cualquier deporte. Todo eso lo puede mejorar la Corte. La buena noticia de este desastre, porque hay una buena noticia en este desastre, es que si tuviésemos una buena Corte, se empiezan a solucionar aceleradísimamente muchos de estos problemas. Pero... Alejandro, una nueva pregunta me llega. Dice, con un intervencionismo creciente por parte del Estado, se están generalizando recursos de amparo por parte de empresas que no pueden importar o exportar, mover sus precios para sobrevivir en un contexto inflacionario. La justicia no tiene respuestas rápidas para cuestiones tan básicas y urgentes. ¿Hay posibilidad de ir directamente a la Corte o al Congreso? Primer tema, porque estamos entre amigos. Y si no estuviésemos entre amigos, también lo digo de vez en cuando. A cada empresario que se queja de la realidad, le sugiero que se acuerde cuando a los que hacen política van a pedirle ayuda y no se las da, porque la única manera de mejorar la relación entre el gobierno y la gente es que los elegidos para gobernantes sean los mejores. Y cuando a uno no le dan plata para hacer política, no puede llegar a ningún lado. Tema número 1. Esto no es secundario lo que estoy diciendo. Pero pasado ese momento del pase de facturas, no se puede ir directamente a la Corte. Desgraciadamente hay que hacer todo ese largo camino, que es un infierno, no es un largo camino. Es un infierno. Por eso los abogados tenemos una frase actual, moderna, que es: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Con el Estado no se puede arreglar. Y para ponerle un toque de simpatía y cultura, por lo menos cultura turística, a un tema que es terrible, voy a tratar de decir en castellano una mayólica que está en algún lugar de la Basílica de San Marcos en Venecia, escrita en 1610, si no me acuerdo mal, o sea, hace 410 años, que dice: para ganar un juicio, en italiano de la época lo dice, ¿no? Para ganar un juicio se necesita la plata de un banquero, la resistencia de un siervo, la paciencia de un ermitaño, tener razón, saber explicar que uno tiene razón, encontrar quien entienda lo que uno está explicando, encontrar que además de entenderlo quiera darnos la razón, y encontrar que el deudor pueda pagar lo que reclamamos. O sea, este problema que estamos enfrentando es un problema tan viejo como la humanidad. Cuando uno estudia lo que era, cuando uno estudia los debates de los abogados en Roma, todo esto es apasionante, pero una de las cosas que decía Cicerón era que el que domina la calle domina la ley. Repito, el que domina la calle domina la ley. ¿Por qué? Porque los jueces son seres humanos iguales a nosotros. Y si bien no tienen derecho a tener miedo, lo tienen igual. Entonces, esa percepción, esa sensación que puedan tener los jueces de para qué lado sopla el viento es muy importante. Sobre todo porque, como dijo, y no lo dijo sobre la Argentina, lo dijo sobre Estados Unidos. Miren que en Estados Unidos los jueces son bastante duros, los jueces federales. No se juega con los jueces federales. Pero uno de los últimos jueces de la Corte, que acaba de morir hace poquito, de origen italiano, Antonin Scalia, dijo que la estructura judicial, para fortalecer el poder de los jueces, tiene una desventaja, como todo, nada es perfecto. O sea, el cuchillo bien afilado sirve para cortar el asado, pero también sirve para cortar un cuello. Bueno, en el caso de las garantías de los jueces, de la estabilidad de los jueces, de los buenos sueldos, etcétera, 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 tiene un riesgo, y es que va provocando cierta burocratización de la justicia. O sea, el juez no quiere arriesgar su cargo. Y como no lo quiere arriesgar,
no le gusta meterse en temas complicados. Vieron que más de una vez, lo deben haber leído en los diarios los que no son abogados, un asunto empieza a pasar de un juzgado al otro. Se lo pasan como una papa caliente. ¿Por qué? Porque hay decisiones que no quieren tomar. ¿Y por qué no la quieren tomar? Porque le tienen miedo al poder. Miren, les cuento una anécdota que, ahora sí, esto no lo cuento muy públicamente, es una pavada, pero es una anécdota para charlar entre amigos. Y es, una vez iba caminando por tribunales y me cruzo a un amigo de la juventud, de la facultad, que iba a iniciar la sucesión de Carlitos Menem Jr. Y se venía a acompañarme mientras seguimos charlando. Bueno, fuimos al juzgado, él presenta el escrito abriendo la sucesión en la mesa de atrás. ¿Para qué? Revolución en el juzgado. Era presidente Menem. El juez pidió verlo, entonces yo lo acompañé, yo iba como el chepibe de mi amigo, más allá de que tenemos la misma edad. Yo nunca vi a un juez ser más, lo quiero decir con elegancia. No tengo palabras para ser demasiado elegante. Ser más... Imagínense cómo era el juez con mi amigo, porque el juez, ¿qué suponía? Que mi amigo era amigo, como obviamente lo era, del presidente de la Nación. Genuflexo sería la palabra más técnica que puedo encontrar. Pero bueno, eso no debe ser, no es necesario que sea. ¿Saben cuántos jueces echó el Consejo de la Magistratura en los últimos 22 años que lleva existiendo? 20. Las posibilidades de echar un juez son mínimas. Tienen más seguridades que cualquier persona en la faz de la tierra, los jueces. Como verán, estoy un poquito centrado en el tema. Y les explico por qué. Porque el único sentido de que exista la justicia es que está ahí para protegernos. Esto a uno nos lo enseñan en la facultad, con el ejemplo del molinero del imperio austrohúngaro. Sí, del imperio austrohúngaro. Que no le tenía miedo al rey, y cuando le preguntaron por qué, él le contestó, porque todavía hay jueces. Todavía hay jueces en Berlín, es la frase que él dijo completa. Eso lo enseñan en la facultad, o lo enseñaban en la facultad. No sé si lo seguirán enseñando. Alejandro, me quedan dos preguntas. Entonces, de acuerdo a lo que usted está señalando, reconstituir o cambiar a la justicia es casi una misión imposible. No. Si llegamos a tener la suerte que tuvieron los argentinos de 1900-1940, esa es mi teoría, esta es una teoría muy especial, Los argentinos de 1900-1940 tuvieron la suerte de la dirigencia que tomó el poder en la Argentina de 1853 a 1900. Eso es complicado lo que dije, ¿no? O sea, cuando uno analiza los dirigentes que tuvo la Argentina después de la caída de Rosas, sobre todo a partir de Urquiza, que se niega a llevar a cabo una guerra civil pudiendo ganarla, un personaje que hay que reconocer siempre, pero cuando uno ve lo que eran esos personajes, con sus más y sus menos, pero lo que eran esos personajes, que era imposible elegir al mejor porque eran todos buenísimos, tenemos que tener un golpecito de suerte. Con un golpecito de suerte, si el verdadero peronismo, no el PJK, si el verdadero peronismo se junta con el PRO y con los radicales y arman algo parecido a la cordura y designan una buena Corte Suprema, llevándola, esa es mi teoría, llevándola a 9 miembros, y ahora explico por qué lo de 9, esto puede mejorar aceleradísimamente, pero aceleradísimamente. El poder de la Corte es mucho más grande del que parece. Tan grande es que en Estados Unidos, si bien se le atribuye a Roosevelt la reconstrucción de Estados Unidos después de la crisis del 29, en realidad hay un capítulo en paralelo, y es que menos mal que estaba la Corte que le frenaba alguna de las locuras que se le ocurrían a Roosevelt, porque Roosevelt, como todos los seres humanos, también a veces erraba el vizcachazo, como se dice en el campo. Bueno, la Corte tiene un inmenso poder, pero el tema cuál es, que la Corte depende de la elección de candidatos que haga el Poder Ejecutivo, y del acuerdo que haga con el peronismo. Desde 1983 en adelante, la Comisión de Acuerdos del Senado la domina el peronismo. Yo, cada vez que me encuentro con un amigo peronista, y tengo muchos, les ruego por favor que pongan punto final a esa subordinación inconcebible frente a una sola persona, que es Cristina Kirchner. Es un tema mágico lo que está pasando en la Argentina. Hay una sola persona que detenta una montaña de poder. Y esa, como en esa nota que decía Clara, en esa nota de ayer o antes de ayer de Clarín, termina diciendo eso.
guarda porque nos vamos a quedar sin libertades salvo una persona, que puede hacer absolutamente lo que se le da la gana. No puede ser. Somos 45 millones de personas, todos pendientes de lo que hace, dice o calla Cristina Kirchner. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué tenemos en la cabeza? Doctor Fargosi, tengo dos últimas preguntas, una profesional y otra personal. La primera es, ¿cómo le explica, usted es profesor de distintas universidades, cómo explica usted a esos alumnos el caso Vudú y el caso de la vicepresidenta de la Nación en el tema del memorándum con Irán, hablando y maltratando a los jueces, cara a cara? Empiezo con un ejercicio de autocrítica. Digo, tengo vergüenza, porque de alguna manera como abogado soy corresponsable, evidentemente algo hemos hecho mal, algo hemos hecho muy mal. Y después digo todo esto mismo, casi todo esto mismo que estoy diciendo. Nosotros no tenemos, hoy en día, cuando empecé diciendo que había visto las fotos del Rotary de La Habana, que parecía el Rotary nuestro, pero desapareció, porque además terminó, y no porque se hayan muerto de viejos en la foto que vi de los años 50, sino porque Castro lo cerró, pero estamos ante un riesgo de cubanización terrible, porque no tenemos poder. El Poder Judicial es una especie de magia que aquellos que ustedes que no sean abogados no van a entender, y es, la mayoría de los miembros del Poder Judicial son buena gente, trabajan razonablemente bien, le meten el esfuerzo razonable que hay que meterle, no diría que es una maravilla, pero es bastante bueno. Ahora, como conjunto, es un barril lleno de manzanas buenas, pero que hay unas manzanas podridas que son terribles, terribles, y que son los que marcan los tiempos de esta cuestión. Esto pasa con la justicia federal, tanto criminal como contencioso administrativa, no quiero entrar en tecnicismos para no aburrirlos, pero pasa con la justicia federal, pasa con las cortes provinciales, pasan unos desastres en el interior de la Argentina que son devastadores. Los jueces federales en el interior los hay buenos y los hay malos. Los jueces federales en el interior son un gran, para aquellos de ustedes que no conozcan esa parte de la realidad de la Argentina, son prácticamente un gobernador más, tienen muchísimo poder, muchísimo poder. Y claro, y son absolutamente inimputables. Fíjense hasta qué punto esto ocurre, que se han inventado, lo digo de verdad, lo digo con una mano en el corazón y con dolor, los jueces han inventado que no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Repito, los jueces han inventado que no pueden ser juzgados por la actividad que llevan a cabo. Es una locura, que además va en contra de lo que dice claramente el Código Penal, porque el Código Penal dice otra cosa. El prevaricato, ese famoso concepto de prevaricato, no es solamente coimear, es tomar decisiones contra la ley o contra los hechos, o sea, el Código Penal está bien escrito en ese aspecto. Pero bueno, entre ellos se protegen como en un sindicato, digamos. Alejandro, ¿cómo se consigue tener jueces manos limpias o mártires de carrera en un país tan politizado? Bueno, algunos... Hay un tema técnico, por ejemplo, hay un tema técnico que ustedes no lo van a poder creer. Ustedes saben que en el Consejo de la Magistratura no se votan jueces, sino que se votan conjuntos de jueces. Una cosa increíble. Primero, los dos abogados, esos dos fulanos que están en el Consejo de la Magistratura, yo fui uno de esos dos fulanos, así que sé lo que les estoy diciendo, por ley no pueden integrar la comisión de selección. No sé por qué, pero tenemos prohibido integrar la comisión de selección. ¿Y qué pasa en la comisión de selección? Ahí es donde se arman las ternas, que las ternas no, cosas de abogados estas, las ternas pueden no ser de 3 miembros. Si quieren se los explico, pero es bastante complicado. Las ternas pueden no ser de 3 miembros, pero lo que llega al plenario del Consejo no es el nombre de Pedro, Juan, José y Luis, que uno vota a Pedro, Juan, José y Luis individualmente. No, llega un grupo que uno puede votar o no votar. ¿Por qué este disparate? Porque así es como se aseguran que no se incumplan los pactos que llevan a cabo la política con los jueces. Porque si se permitiese votar individualmente a cada uno, por ahí ellos están negociando algo en la comisión de selección o en el Congreso,
como me dijo una vez un kirchnerista, me lo dijo literalmente, dijo, no sé para qué, un día que yo estaba con todos los cables pelados, todos. Y me dice, no te calentes si lo que votamos acá lo negociamos en el Congreso. Literal, ¿eh? Literal, me lo dijo así. Y eso no puede ser. Pero una de las maneras es cambiando esto. Bueno, la Corte lo puede hacer. Yo estoy, pero realmente indignado con una Corte que de vez en cuando se despierta y vuelve a hibernar. Esto no puede ser, no se le paga al Poder Judicial, al que se le paga magníficamente bien, comparado con el resto de los abogados y el resto de los ciudadanos, no se le paga para que esté haciendo lo que está haciendo. Y repito, la mayoría encima son buenos, pero cuando uno lo junta, es como que, es como, esto lo puedo decir acá en el Rotary, pero no lo puedo decir en otros ambientes porque la media de edad del Rotary es más crecidita. ¿Ustedes se acuerdan la selección que perdió en el Mundial de Suecia? Que todos eran ultra capos jugadores de fútbol, pero todos juntos se comieron 6 goles de fútbol. Alejandro, ahora sí la última pregunta. ¿Cuándo se reintegra el club? No me fui queriendo, honestamente no me fui queriendo, pero no tengo ningún empacho en decirles lo siguiente. La política y la billetera tienen una relación binaria. Cuando uno curra en la política, se hace más rico de lo que ustedes pueden creerlo. Cuando uno no curra, se hace más pobre de lo que ustedes pueden creerlo. Entonces, un día me puse a hacer los cálculos de mis gastos anuales y me empecé a borrar de clubes, cayó Cuba, cayó el Náutico San Isidro, cayó el Rotary, porque el punto cuál es, todo ese currículum que Clara leyó, es un currículum del pasado. Ser un abogado que contradice a un gobierno kirchnerista es un seguro para quedarse sin clientes. Alejandro Fargosi, muchísimas gracias. Presidente Llamazares. Está silenciado. Está así. Sí. Bueno, decía, muchas gracias a Alejandro por tu presencia y tu exposición, siempre interesante, siempre polémica, de modo que vamos a dar por terminada la reunión de hoy y le daríamos entonces la posibilidad, estamos un poco avanzados en los tiempos, pero creo que algo todavía nos queda para estos grupos de pequeños grupos. De modo entonces que a todos, muchísimas gracias por participar. Gracias a los invitados especiales que hemos tenido hoy y a la exposición del amigo Alejandro, con quien compartimos varias cosas, entre otras el gusto por la platería y las artesanías criollas. Te mando un abrazo. Hasta luego, Alejandro. Un abrazo.